Si les llega a quedar algún tipo de duda o comentario específico sobre las clases conforme vamos avanzando, váyanmelo comentando para poder resolver esas. O sea, ahorita, a pesar de que estamos detenidos ahí en la Facultad de Medicina y no tenemos como clases, pero si llegan a tener alguna duda conforme a las clases que hemos tomado, pues váyanmelo diciendo para irlo resolviendo, ¿vale? Para que de esta manera pues puedan ustedes no quedarse atrás, no quedarse atorados y puedan avanzar, ¿vale? Entonces, ya habíamos, recapitulando en este contexto, habíamos platicado nosotros de los parámetros en la farmacocinética, ¿no? Habíamos hablado sobre la liberación, sobre la absorción, la distribución, metabolismo y excreción. Al punto de saber que cada uno de ellos tiene un factor importante o una determinación importante en cada uno de ellos. Ya sabemos que ninguno de ellos se va a estar como tal exponiendo o va a estar como sucediendo de forma solita, sino que suceden de forma simultánea. Puede que empiece uno solo, que sean dos a la par, que sean 3, 4, 5, 6 o más factores al mismo tiempo. Sin embargo, ustedes deben de conocer que para términos pedagógicos se estudian de forma separada. Vamos a comenzar con los procesos que pueden afectar la farmacocinética específicamente. De los procesos de liberación, vamos a tener algunos factores que pueden modificar el parámetro de liberación. Uno de esos parámetros que podemos tener dentro del proceso de modificación es el tipo de liberación que llevan. Ya habíamos estudiado que existe un proceso de liberación que es el de disgregación, el proceso de disgregación, desintegración, disolución, pero también tenemos aquí, chicos, algo que se va a llamar tipo de liberación. Recuerden que en los procesos de tipo de liberación vamos a tener tres tipos de liberación de fármaco. Tenemos una liberación sostenida, una liberación prolongada y una liberación acelerada. En el proceso de liberación sostenida es cuando decimos que el fármaco se va a liberar a una velocidad constante. Se libera a velocidad constante, chicos. Quiere decir que si estoy diciendo que se libera 1 miligramo, se libera 1 miligramo. Se libera 2 miligramos por unidad de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que va a tener que esto? Que sea sostenida. Evita la fluctuación. Evita que fluctúen los niveles en el plasma, que no esté muy alto ni muy bajo, que se mantenga en un solo tenor, que se mantenga ahí por ahí, ¿va? La otra es prolongada. Aquí esta es la liberación lenta. Es un tipo de liberación lenta. Al ser lenta, quiere decir que va a ir pulsando poco a poco el fármaco, pero esta no es constante. Esto generalmente, chicos, lo van a usar los parches de liberación prolongada. Estos son lo que se utilizan aquí principalmente los parches. ¿Por qué? Porque libera fármaco, sí, sí lo libera, pero no lo hace de una manera como tal sostenida. O sea, lo va a ir haciendo poco a poco, pero no va a ser como que todo así tan de trancazo. Va a ir liberando ahí poco a poco el fármaco. Acuérdense que aquí está el parchecito. El parchecito va sacando poco a poco fármaco. Y eso es una liberación, pero no es constante. Lo hace por unidad, más o menos así cada cierto tiempo, pero no es así como que cada hora esté liberando el fármaco. ¿Sí, chicos? Otro de estos que vamos a tener es que una ventaja es que los efectos perduran más tiempo. El efecto perdura más tiempo. Los de liberación acelerada son los de liberación inmediata. Entonces, como tal, chavos, en la liberación no hay factores que modifiquen, sino que son
tipos de liberación que van a llevar, ¿vale? ¿Queda claro, chicos? ¿Alguna pregunta con estas 3 definiciones, con estos 3 cambios que estamos platicando aquí? No, profe. Vale, pues. Entonces, vámonos al siguiente, que es distribución. Perdón, absorción. En los procesos de absorción, déjenme bajar esta parte. Vámonos al proceso de absorción. Van a haber diferentes tipos de factores que modifiquen la absorción. Uno de ellos, con los que vamos a tener aquí, van a ser los factores fisiológicos. Los factores fisiológicos que van a afectar el proceso de liberación, perdón, de absorción, va a ser el tamaño de la superficie de contacto. Aquí, fíjense, no es lo mismo que yo tenga los 7 metros de intestino para contacto del fármaco a que tenga nada más 1 centímetro de superficie, ¿verdad? Si tengo los 7 metros de intestino, voy a tener muchísimo más posibilidades que se pueda absorber el fármaco debido a que pueden cambiar las condiciones en las que está presente el fármaco mismo. Se puede absorber, se puede disolver, puede entrar, etcétera. Mientras que si yo acá en este centímetro de superficie no tengo las condiciones necesarias, va a disminuir muchísimo. ¿A qué va esto? Que el intestino, al tener una mayor superficie de contacto, lo que me puede hacer es que el fármaco se absorba mucho más, aumenta la posibilidad de absorción. ¿Vale? Por eso se dice que la vía oral con deglución es la mejor para la absorción y por eso veíamos nosotros en las gráficas de concentración tiempo, ¿se acuerdan que veíamos la clase pasada las grafiquitas? Que teníamos Sí. las gráficas y decíamos, ok, la gráfica de intravenosa va en caída, la gráfica intramuscular sube, tiene su meseta y se pierde, pero la gráfica de vía oral va subiendo, va subiendo, va subiendo, pero se mantiene y tarda más en bajar. ¿Por qué? Porque su proceso de absorción es más lento, su proceso de absorción se mantiene muchísimo más perdurable. Entonces ahora ya dicen, ok, entonces un factor fisiológico que me la puede aumentar es en este contexto el tamaño del intestino. Si el intestino es más cortito, pues por supuesto que va a absorber menos. Entonces aquí entraría un factor patológico. Vámonos a la par entre los fisiológicos y los patológicos. Si yo te hablo de un paciente que tiene síndrome de intestino corto, ¿qué pasará con el intestino? Se disminuye la superficie de absorción, ¿no? Y si disminuye, ¿qué va a pasar? Si yo disminuyo la superficie de absorción, ¿qué pasará con la absorción del fármaco? Disminuye. ¿Por qué? Porque tengo menor superficie de contacto para la transferencia del fármaco. Ya no tengo tantas posibilidades para que el fármaco se pueda absorber. Y esa es una de las cosas que hay que pensar. Digo, híjole, chin. O sea, aquí tengo la posibilidad de absorberme, pero allá adelante ya no tengo posibilidades, ni modo. Entonces, cuando pasa esto, que es en el síndrome de intestino corto, se disminuye la absorción. ¿Vale, chavos? Otro de los factores fisiológicos que me va a importar para el proceso de absorción va a ser la irrigación del tejido. Si ustedes recuerdan el significado o el concepto de absorción, ¿alguien me podría recordar qué significa absorción? Sí, que era el paso del sitio de administración al torrente sanguíneo. Exactamente, del sitio de administración al torrente sanguíneo. Si yo aquí tengo baja irrigación en el tejido, pues obviamente no voy a tener, fíjate, si tengo baja irrigación, no tengo tantas arterias, tantas venas que me estén llegando al tejido. Aquí está mi arteria, mi vena, mi arteria, mi vena, mi arteria, mi arteria, mi arteria, mi arteria. Si tengo muchas,
pues obviamente mi absorción va a ser más alta, ¿verdad? Entonces, la irrigación del tejido, cuando la irrigación del tejido es alta, aumenta la absorción. Sin embargo, si mi irrigación es baja, disminuye mi absorción. ¿En qué tejidos tengo una irrigación muy baja? Voy a tener una irrigación muy baja, por ejemplo, en piel. Piel tiene una irrigación muy baja. Tejido subcutáneo tiene irrigación baja. ¿Qué otro más se acuerdan ustedes? ¿Qué otro tejido podrían comentarme que tiene una irrigación baja? ¿En dónde más veo que tienen pocas arterias o pocas venas? En los tejidos grasos, tal vez. Tejidos grasosos, ¿no? Tenemos ahí tejidos grasosos. Tejidos grasosos. Podemos tenerlo en cartílagos o en tejidos distantes. Generalmente en tejidos distantes tengo una absorción menor, ¿no? Tejidos de este tipo. Y en tejidos donde tengo más absorción, pues va a ser intestino, obviamente en el corazón, todo ahí está todo irrigado, está en tubo digestivo generalmente, ¿vale? Pues ahí está otro. Otro factor fisiológico que podría estar, bueno, vamos al factor patológico. El factor patológico, vamos primero al fisiológico. Tiempo de contacto. Ok, fíjense, seguimos en el intestino delgado, pero ahora yo aquí más o menos la motilidad del intestino tiene un factor entre 4 a 7 horas aproximadamente. Puede estar fluctuando el fármaco en esas 4 a 7 horas aproximadamente. Entonces ahí está fluctuando, etcétera. ¿Qué va a pasar en los dos estados? ¿Qué pasa? Dos estados aquí, puede ser que aumente la motilidad o baja la motilidad. Cuando aumenta la motilidad, generalmente hablamos de diarrea. Cuando baja la motilidad, hablamos de estreñimiento. Fíjense que aquí, en este proceso, yo tengo el fármaco aquí atorado y lo tengo por cuestiones de estreñimiento. Aquí tengo mi poposita. Aquí está mi poposita. Ahí está. La poposita ahí atorada, ¿no? Está ahí atorada la poposita. Y está atorada en el intestino. Se atora el fármaco. ¿Qué pasa con el fármaco? Se queda ahí atorado. Ya no va a poder avanzar. Pero se quedó atorado en el sitio donde se puede absorber. ¿Qué va a pasar con esa absorción en pacientes que tienen, por ejemplo, el estreñimiento? ¿Qué pasará con ese fármaco? ¿Se absorberá más o se absorberá menos? Tendrá menor absorción. Ok. Aquí en creo que fue Osvaldo el que contestó. Aquí, como se está atorando y está con la poposita que no lo deja avanzar, tiene más tiempo, fíjate. Aquí está la popó atorada. Está la popó atorada, pero el fármaco sigue aquí en este punto. Pasa un minuto, se absorbe uno. Pasa otro minuto, se absorbe otro. Pasa otro minuto, se absorbe otro. ¿Está disminuyendo su absorción? Parcialmente no, solo sería más lenta. Está más lenta, pero se absorbe más. Tiene una absorción disminuida en tiempo, pero en cantidad aumenta. Y eso es bien importante que ustedes lo anoten. La absorción, vean, disminuye en tiempo, pero aumenta en concentraciones. O sea, se está absorbiendo un montón. ¿Qué problema me puede llevar que se está absorbiendo tanto? Me puede llevar a que el fármaco caiga en concentraciones tóxicas. Y ahí sí nos metemos en un broncononón, ¿vale? Ahora, por otro lado, si yo estoy en el proceso de diarrea, aquí ya no tengo la poposita, tengo el fármaco nada más. Si está el fármaco, pasa rápido. ¿Tiene chance de que se absorba? Hay diarrea, se va todo.
¿Está teniendo chance de que se pueda absorber el fármaco, chavos? No tanto. No. Entonces se va. En los procesos de diarrea, baja la absorción. ¿Vale? Muy bien. Denme un segundo, chicos, por favor, porque me están mandando muchos mensajes. Ok, listo, chicos. Perdón. Entonces, aquí queda claro la diferencia entre factores fisiológicos y factores patológicos. Factores patológicos tienen que ver con toda la enfermedad y todo este tipo, ¿va? Entonces, aquí vamos con este proceso. Ahora, hay otro factor fisiológico que les llegan a preguntar en el examen. El otro factor es tipo de superficie. ¿Qué tipo de superficie si está intacta o no intacta? Aquí más que ser fisiológico, se va encaminado a preguntarles lo patológico. ¿Por qué? Porque acá todo mi intestino, yo estoy pensando que mi intestino está completito, ¿no? Está el enterocito completo, tiene sus vellosidades, todo bonito, etcétera. O sea, que tiene toda la funcionalidad. Todo lo que han visto en histología, lo que saben de microscopía electrónica aquí en este proceso y todo ese rollo del intestino, saben que el fármaco se va a absorber porque tiene el enterocito, tiene la membrana completa, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si yo tengo una enfermedad donde se destruya el enterocito? Y aquí vamos a tocarlo. Les digo, es más patológico. El tipo de mucosa o el tipo de superficie, aquí es cuando se destruye. Y aquí existen dos estados muy importantes que ustedes deben de conocer. El estado de quemado, cuando se quema, cuando está ulcerado, y otro es cuando está abolido, que casi no les preguntan ese, pero se los pueden llegar a preguntar, que es la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es cuando las vellosidades del intestino se aplanan, ya no sirve. Cuando está quemado, la mucosa está destruida. Aquí está destruida la mucosa. Cuando está ulcerada, la mucosa tampoco está. Y en la enfermedad celíaca se pierden las vellosidades. Fíjense que aquí está el enterocito, pero no tiene vellosidades. A diferencia de los otros, el enterocito no tiene vellosidades. ¿Qué pasa? Aquí es la punta clave para que entiendan esta pregunta, porque generalmente se las hacen chicos en este son, que ustedes caigan en esa trampa. El quemado y el ulcerado tienen abierta la mucosa. Viene aquí, por ejemplo, la capa del epitelio y de pronto se pierde y vuelve a regresar. En esta zona donde está ulcerado o quemado, ahí el fármaco puede penetrar sin ningún problema. Penetra muy bien el fármaco, ¿va? Porque no hay algo que lo pueda intervenir, porque finalmente debajo de aquí, ustedes saben que está el tejido reticular, la membrana basal, todo eso, y acá está los capilares, lo de la sangre, y pues obviamente, bueno, el tejido linfático, lo que ustedes quieran, pasa directamente hacia la sangre. En procesos de ulceración o de quemado, el fármaco pasa directo. Pero en la enfermedad celíaca, el fármaco no, chicos. ¿Por qué? Porque únicamente para que se pueda absorber el fármaco necesitamos el enterocito, pero que esté ciliado. Si no está ciliado, no sirve de absorción. Por lo tanto, el fármaco llega y aquí se absorbe, pero acá no se va a absorber. ¿Va? ¿Queda claro las tres, chavos?
¿Dudas, Por preguntas? ejemplo, en la enfermedad celíaca no hay una absorción como tal o es una absorción muy pobre. Es una absorción muy pobre como tal por el hecho de que se pierden las vellosidades y en algunos casos en la enfermedad celíaca inclusive se llegan a separar los enterocitos entre sí y es cuando se empieza a producir las alergias. Pero eso ya lo veremos en el siguiente bloque cuando veamos la presentación de los antígenos y todo ese rollo con el sistema digestivo, cómo el fármaco cuando están separadas pasan con la parte paracelular, no pasa ni siquiera por el proceso de la membrana basal. Y cuando pasa, ustedes recordarán que en el intestino se encuentran las placas de Peyer. Entonces, en cuanto llega ese alimento, es detectado por Peyer, lo detecta directamente completo y expone los antígenos directamente como ataque a la membrana, todo este rollo de PAM, DAM, complejos de ataque de daño orgánico y todo ese rollo, y monta las alergias. Por eso estos pacientes casi hacen mucha alergia a todos los alimentos, pero lo principal es que están abolidas y tienen una absorción deficiente. Al tener una absorción deficiente, quiere decir que van a cursar con desnutrición, que eso nos va a afectar otro parámetro farmacocinético que más adelante en esta clase lo veremos, que es el de distribución y metabolismo. Los dos los va a afectar. ¿Vale? Vale, profe. Ok. Vamos a ver completamente. Y hay un tercer apartado. Bueno, aquí antes de continuar, los fisiológicos, ¿de quién son culpables? ¿Quién pone los recursos fisiológicos? Los pone el ser humano, ¿verdad? ¿Quién pone los patológicos? Los patológicos los va a poner la enfermedad como tal. Y hay un tercer factor que son los factores farmacológicos. Los factores farmacológicos, ¿cuáles van a ser? ¿Se acuerdan los factores que veíamos en absorción específicamente? Los factores de que el tamaño de la molécula, el pK, el factor de favor gradiente en concentración, el factor de liposolubilidad, el factor de hidrosolubilidad, aquí tienen que ver, pero son los contrarios. En este caso vemos el tamaño de la molécula, tamaño de molécula. ¿Cuál es el que nos va a entorpecer? Un tamaño grande, excesivamente grande. Un pK incompatible. Acuérdense que aquí la compatibilidad de los pK tienen que ver con el factor de pH. Un pK alcalino, ¿dónde se absorbe mejor? En pH alcalino. Y un pK ácido se absorbe mejor en un pH ácido. ¿Qué va a pasar aquí? Que tienen que ser incompatibles. Para que sea incompatible, que yo tenga un fármaco con un pK alcalino en un pH ácido. Ahí no se va a absorber. Lo incompatible quiere decir pK ácido en pH alcalino. Es todo lo contrario a lo que vimos en los factores de absorción. Todo lo que habíamos visto en absorción, aquí es todo lo contrario. ¿Qué otra cosa sería? Que sea un fármaco que es altamente hidrosoluble. Altamente hidrosoluble y pocamente liposoluble. O sea, muy bajo en la solubilidad hiposoluble. ¿Va? ¿Qué otra? Que sea en contra de un gradiente de concentración. En contra de gradientes de concentración de fármaco. ¿Va? Eso es lo importante. ¿Dudas, chicos, o preguntas con esto, con los factores de absorción? ¿Todo bien, Doc? Sí, todo bien. ¿Sí? Perfecto. Entonces, si les ponemos, vamos a poner aquí un caso y ustedes retroalimentense solitos. Tenemos un paciente quemado, se le aplica un ungüento, que es una crema, es más liposoluble. ¿Qué pasará con el proceso de absorción? ¿Aumenta o disminuye? ¿La absorción está aumentada o está disminuida o es igual? Aumenta. Está aumentada, ¿vale? Entonces ahí vamos a tener. Tenemos otro paciente que tenemos un proceso de ulceración por enfermedad de Crohn, CUSI, alguna de ellas. Se les da una tableta. Esta tableta les dicen que tiene un X fármaco
que tiene una ventana terapéutica muy cortita, muy chiquita. Al tener una ventana terapéutica tan chica, quiere decir que sus concentraciones, si oscilan de más, intoxica al paciente. ¿Qué pasará con su absorción? ¿Aumentada, disminuida o igual? Tendríamos una Pues va a absorción ser como aumentada. igual. Ah, ¿Igual aumentada o igual la misma absorción? Yo pienso que es aumentada porque el hecho de tener la alteración significa que pasa directo y lo de la ventana nada más influiría si tendríamos posibilidad de alcanzar concentraciones tóxicas. Si el fármaco de por sí ya tiene una concentración pequeña en la ventana terapéutica y te dice una tableta ya llegaste a concentraciones terapéuticas y se absorbe de más, tienes un alto riesgo de alcanzar concentraciones tóxicas. Eso es bien importante, que no una sola dosis. No te está diciendo aquí dosis todavía. Ya en dinamia ya vemos dosis, pero aquí no hemos visto dosis. Aquí tú puedes inferir que tiene riesgo de alcanzar concentraciones tóxicas, ¿va? Muy bien, chicos. Excelentemente bien contestado. Vámonos a los otros factores, que es con la de distribución. Que distribución de por sí pues fue un poquito más pesado el estudio del proceso de distribución. También sus factores son pesados en el proceso de distribución. La distribución, vamos a ver que existen factores fisiológicos que nos pueden modificar. ¿Cuáles nos pueden modificar? Pues obviamente la edad. ¿Por qué la edad modifica? La edad nos va a modificar, chavos, por el hecho de la presencia de ciertas hormonas. Principalmente aquí va a ser si hay hormonas sexuales o no. Hormonas sexuales o no. Ya que las hormonas sexuales generalmente aumentan el proceso de distribución. ¿Cuál de las dos? Principalmente estrógenos. Estrógenos son los que nos aumentan un poquito más. ¿Va? ¿Qué otro factor fisiológico nos puede cambiar? El peso corporal. No es lo mismo un fármaco que se distribuya en un flaquito a un fármaco que se distribuya en una persona obesa. En una persona obesa va a ser un poco más de entorpecida esta distribución, porque ya veíamos que teníamos el ejemplo de los vasos de agua, ¿no? El vasito con el recipiente afuera, con el otro recipiente, etcétera. Primero tenemos que llenar el vasito, que es el intravascular, después llena el intersticial, después llena el paracelular y después llena el intracelular. Entonces, si tenemos un paciente que es gordito, generalmente el que es gordito aumenta el coeficiente ¿de cuál? Del tejido intersticial. Entonces, difícilmente vamos a llegar a los factores o al espacio intracelular. Por eso nos afecta, ¿va? Otro que también entra en los fisiológicos es el sexo. Y aquí pues creo que no hay mucho que explicar. Recuerden que el hombre tiene un poco más de masa muscular y la mujer tiene un poco más de tejido adiposo. Y ya habíamos platicado que el tejido adiposo sirve de reserva. Entonces, en lugar de llevar el fármaco a los diferentes sitios o diferentes dianas que tiene en el cuerpo, pues lo que va a hacer es entorpecerlo y que no llegue a sus sitios, ¿vale? Esa es otra. Otro de los efectos que tenemos aquí puede ser que los hombres estamos salvados de eso, es el embarazo. ¿Por qué tiene que ver el embarazo? Recuerden que en el embarazo tenemos un sitio de inmunoprivilegio. Aquí se encuentra la placenta, la cual la placenta es una barrera directamente, es un órgano inmunoprivilegiado. Sin embargo, el embarazo también tiene un aumento de progestágeno. El progestágeno lo que nos va a hacer es un aumento en la retención de agua. Retención de agua. Y si aumenta el agua, aumenta el volumen aparente de distribución, el VDA. Entonces ahí lo van teniendo, ¿verdad? Otro de los fisiológicos, pues obviamente se acuerdan ustedes que tiene que ver mucho con la irrigación. Entonces habla mucho de lo que es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco ya estaremos hablando de él en el próximo bloque o ya estaremos hablando con él en fisiología, igual en el Fisiocente, donde si están tomando el curso de fisiología, que ya lo estaremos viendo esa parte también. El gasto cardíaco se calcula por el volumen telediastólico
por la frecuencia cardíaca. Entonces, aquí vamos a ver que muchas veces cuando el volumen telediastólico, que debe de ser de 70 mililitros por 70 latidos por minuto, está abajo de los 4.900 mililitros por minuto, por hora, perdónenme, se me fue el show aquí, por hora. Entonces estaríamos teniendo como que chispas. ¿Qué está pasando en todo este proceso? ¿No? Ya lo veremos en su proceso. El gasto cardíaco está ahí en los fisiológicos. Los factores farmacológicos, ¿cuáles son? De los factores farmacológicos, chavos, los que vamos a tener son dos tipos de factores que ustedes deben de conocer muy bien. Uno es el tamaño de la molécula, tamaño y características, más bien, y propiedad del fármaco. Principalmente la propiedad que nos interesa del fármaco es si ácido o base. ¿Se acuerdan ustedes a qué proteína se une? ¿A la albúmina? La albúmina. La albúmina, ¿qué tipo de fármacos es el que van a tener un poquito más? ¿Se une más los ácidos o se unen más los alcalinos? Acuérdense que los ácidos se unen más a la albúmina y los básicos se unen más a la glucoproteína alfa ácida. Entonces ahí decimos, híjole, ahí va, ¿no? Y eso es lo que tiene que ver, porque la otra propiedad es la unión a proteínas. ¿Se acuerdan que platicábamos? Tengo dos tipos de fracciones, la fracción unida a proteínas y la fracción libre. La fracción libre es la biológicamente activa, y la unión a proteínas es la que es biológicamente inactiva. ¿Va que va, chavos? Vámonos entonces ahora sí a los factores patológicos. Los factores patológicos, si tiene que ver con todo esto, con la unión a proteínas, con el agua, con cómo está el proceso de mis membranas, todo ese rollo, el primero que más les van a preguntar es el factor patológico de la albúmina, que aquí vamos a ver, existen dos puntos de la albúmina. La albúmina se me puede ir hacia la arriba o hacia abajo. Cuando está hacia arriba se llama hiperalbuminemia. La hiperalbuminemia se debe a una alta ingesta de proteínas. O también se puede deber a estados de sepsis, de inflamación, de estados de infección generalizada que me está llevando a un secuestro de más aumento de albúminas. Y el otro estado es cuando baja, que se llama hipoalbuminemia. La hipoalbuminemia, ¿qué se va a deber? Pues contrasta esto, es una baja ingesta de comida, ¿no? En esto podría ser por desnutrición. Fíjense bien, quiero que se tomen un minutito y lo analicen ustedes. La hiperalbuminemia, ¿qué efectos me produce? Y la hipoalbuminemia, ¿qué va a pasar con mi fármaco? ¿Tiene más efecto o tiene menos efecto? ¿Cuál va a tener más efecto? ¿Si tengo hipoalbuminemia o si tengo hiperalbuminemia? Creo que en el caso de hiperalbuminemia tendríamos un menor efecto, perdón, porque tendríamos una mayor fracción de moléculas de fármaco unidas a la proteína, lo que las confiere con su característica inactiva. Ok, aquí tendremos una fracción elevada de fármaco unido a proteínas plasmáticas, lo cual me disminuye la porción biológica activa. Muy bien dicho. Mientras que en la hipoalbuminemia baja la fracción de unión a proteínas plasmáticas, aumenta la biológicamente activa y ahora sí, como aquí baja la biológicamente activa, ¿qué voy a tener? Pues tengo menos efecto. Y acá como aumenta la activa, tengo más efecto. Piensen ustedes por un momento, por un momentito.
Si tengo menos efecto, ¿tendré efectos adversos? Si baja el efecto, tengo disminuido los efectos adversos y tengo bajo los terapéuticos. Si tengo más efecto, voy a tener, por supuesto, más efectos adversos y voy a tener más efectos terapéuticos. ¿Va que va, chicos? ¿Les quedó claro esta analogía o hay dudas con esto? Porque esto es lo que les preguntan. Les ponen paciente masculino de 33 años de edad con desnutrición proteica, tiene una baja en albúmina. ¿Cómo se esperará el efecto de los fármacos en el paciente? Si tiene bajo en albúmina, estamos en hipoalbuminemia. La hipoalbuminemia me baja mi fracción en unidad de proteínas plasmáticas. Tengo más fármaco libre, más activo, por lo cual me puede producir más efecto porque es más disponible a que está capturado por el órgano, que está capturado por el organismo específico o que tenga la interacción fármaco-receptor porque ya no está bloqueado, ya puede entrar a cualquier lado y hacer su efecto. Por lo tanto, tengo más efecto adverso y tengo posibilidades de tener mayor efecto terapéutico. ¿Les quedó claro esta parte? ¿O hay un poco de duda? ¿Hay por ahí, no sé? Sí quedó claro, doctor. Gracias. Es perfectísimo. Si es que les vaya quedando claro esto, ¿va? Muy bien. Otro de los patológicos, el principal preguntado es la albúmina. Es el principal. El segundo que más les llegan a preguntar en exámenes con este fin de demostrar que hayan estudiado este punto es la deshidratación. La deshidratación que me afecta, el agua corporal total. Si afecta el agua corporal total, ¿qué pasa con mi volumen aparente de distribución? Baja el BDA. Por lo tanto, mi fármaco se distribuye con mayor facilidad sin ningún problema. ¿Va que va? ¿Preguntas, chicos, o dudas? Hasta aquí. ¿A mí me podría explicar otra vez lo de qué pasa en caso de deshidratación, por favor? Claro que sí. Esto parte del contexto que habíamos platicado hace algún tiempo, no recuerdo cuántas clases, a 2, 3 clases, que teníamos el modelo que eran los vasitos. Recuerden que el modelo del agua corporal total parte de que tenemos agua corporal total, se distribuye en líquido extracelular, líquido intracelular. El extracelular tenemos el líquido intravascular, líquido intersticial y líquido paracelular. Cada uno de estos lleva como ciertos volúmenes. Ya habíamos hecho la cuenta. Ahí, recordando un poquito, el intravascular tiene aproximadamente 5 litros, el intersticial cerca de 14 litros y el paracelular vamos a dejarle 1 litro en este momento, que ya sabemos por cálculo que es 0.001. Pero ahorita para fines de explicar. Y el intersticial aproximadamente equivale, el intracelular equivale a 29 litros. Esto para explicar cómo se movía el fármaco a través de los diferentes compartimentos, les hacía la analogía de que tienen un vaso de agua, un vasito, que es el líquido intravascular. Ese líquido intravascular está metido en otro vaso. El otro vaso o el otro recipiente es el líquido intersticial. Y ese está metido en otro recipiente que se llama líquido paracelular. Que esos tres a su vez están metidos en un recipiente bien grandote que se llama líquido intracelular. Decíamos nosotros que si tenemos un fármaco con un volumen aparente de distribución, un BDA, un BAT, como lo quieran poner, que llega con 4 litros, iba a quedar confinado en el intravascular, ya que el intravascular tiene capacidad de 5 litros. Pero si te llega un fármaco con un volumen aparente de distribución de 49 litros, pues ese te los iba a llevar a todos. ¿Por qué? Porque
primero al que llenas es al intravascular, ya que se empieza a desparramar, llenas al intersticial, ya que se desparrama, llenas al paracelular, y ya que se empieza a desparramar, llenas al intersticial. ¿Por qué? Porque 5 litros te confiere el intravascular. Ya le quitas 5 litros, fíjate, tienes tus 49 litros, le quitas 5 litros, te quedan 44. A esos 44 le quitas los 14 litros, te quedan 30 litros. Le quitas el litro, este litro, vamos a irlo subrayando. Estos 5 litros se los quitas aquí. Estos 14 litros se los quitas hasta acá. Haz de cuenta que es como que vas llenando vasito por vasito. ¿Sí me explico? Sí, Pi. Te quedan 9. Y los últimos 29 litros se los vas a quitar a tu componente intracelular. En este caso, pues le quitas aquí estos 29, ya están acá. Te queda en ceros. Quiere decir que el fármaco está distribuido en todos los tejidos, en todo el agua corporal total. Si yo te digo, tienes un paciente con deshidratación, ¿qué va a pasar con la deshidratación? Va a empezar a chuparse líquidos de los compartimentos celulares. ¿Qué líquido se chupa? Se los chupa en el mismo contexto y en el mismo sentido. Tu líquido intravascular baja primero, es el primero que se chuta. Ya que el intravascular baja, no puedes dejar en ceros el intravascular. Eso es obvio que no puedes dejarlo en ceros. Si lo dejas en ceros, el paciente se cae en choque y se muere porque no hay sangre. Entonces, lo baja medianamente, pon tú unos 2 o 3 litros y te quedas con 2 litros de sangre aproximadamente. Entonces, lo que haces es después le echas mano al intersticial. Dices, oye, ya el intravascular no me puede dar líquido, échame líquido tú. Ah, pues el segundo que se baja es el intersticial. El tercero es el paracelular. Y el último es el intracelular. Si tú bajas los líquidos, pon tú la nueva distribución en un paciente con deshidratación, se comportaría así. El intravascular tiene 2 litros, el intersticial tiene 9 litros, el paracelular medio litro y el intracelular tiene 20 litros. ¿Qué va a pasar con esto? Fíjate bien, este primer fármaco que teníamos que al inicio iba a estar en intravascular, en el proceso de deshidratación, ¿qué pasó? ¿Sigue estando en el intravascular? ¿Lo vas a encontrar en el intravascular? Ya no, porque ya el intravascular nada más tiene 2 litros. Ahora lo vas a encontrar en intravascular y en intersticial, ¿verdad? Este fármaco que iba a estar nada más en el agua corporal total completa, ahora ya va a estar guardándose, se está confinando. ¿Me explico, chicos? ¿O queda un poco todavía de duda con la deshidratación? Ya quedó claro. ¿Sí? Ahora, vamos a ver el caso contrario. ¿Qué pasaría si yo en lugar de deshidratarlo, lo encharco, produzco edema? Pues entonces estos se van a modificar. Estoy poniendo valores arbitrarios, nada más como para demostrarlo, pero sucede de esa manera, o sea, se comporta de esa manera. Aquí el intravascular, si estoy produciendo edema, el intravascular pues dice, pues yo me quedo igual, el intravascular no cambia, siguen siendo 5 litros. Ay, espérame que esto se ve feo. 5 litros. El intersticial es el que se modifica. ¿Por qué? Porque este se va a elevar, inclusive puedo llegar a tener 25 litros. El paracelular se modifica muy poco, realmente casi no se puede modificar. En procesos de edema excesivo, sí se modifica el intracelular. Aquí se puede modificar, pon tu 30, vamos a ponerlo un poquito más engorroso, como 40 litros aproximadamente, ¿va? ¿Cuándo? Y esa es una pregunta bien clásica de este examen. ¿Cuándo el agua del intracelular se va a elevar por el tope? Solo y solamente en procesos que se llama anasarca. La anasarca es un edema generalizado, chavos. Es cuando todo el cuerpo está hinchado, todo el cuerpo se llenó de agua, todo el cuerpo está lleno de agua, tiene todo ese proceso de agua. ¿Quedó claro? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe. ¿Seguros? Ok.
Ok. Denme un segundito. Ay. ¿Vale? Ok. Siguiente proceso. Ya vimos distribución, ya vimos absorción. Y viene el último, que sería metabolismo. El metabolismo o biotransformación, es importante que ustedes conozcan los inductores y los inhibidores del metabolismo propio o el metabolismo per se. Aquí vemos como tal algunos sistemas que se pueden ver bloqueados, se pueden ver inducidos. Vamos a ver primero, tenemos unos que se conocen como factores farmacogenéticos. Déjenme cambiar, este sería farmacogenéticos. En los farmacogenéticos, vamos a tener dos alelos o dos tipos de presentación de los farmacogenéticos. Tenemos unos que se llaman acetiladores lentos y otros que son acetiladores rápidos. ¿Qué es uno y qué es otro? Un acetilador lento, chicos, es aquel que va a tener un metabolismo muy lento solo por el hecho de ser de esa etnia. Metabolismo lento. Y va a ser, el rápido es un metabolismo rápido. ¿Quiénes tienen este tipo de metabolismo? Fíjense bien. Los acetiladores lentos van a ser principalmente de los asiáticos. Los asiáticos tienen un metabolismo muy disminuido, muy lento, que empiezan a metabolizar el fármaco, se toman un fármaco y una pastilla les dura un día, les dura 2 días. Esto principalmente lo vamos a ver ahora que pasemos al bloque de cardiovascular, que veamos los antihipertensivos, por qué a los negros se les da nada más una sola dosis o por qué a los blancos se les da 2 dosis, etcétera. Y los metabolizadores rápidos o acetiladores rápidos son principalmente de América sudamericana. Es decir, de toda la parte de Belice hacia abajo. Colombia, Brasil, Bogotá, todo eso. Y es por los polimorfismos enzimáticos que se tienen ahí. ¿Vale, chicos? Vámonos ahora a los factores que se le conocen como factores farmacológicos. Estos los vamos a usar mucho en quimioterapia antiinfecciosa. Hay un punto que se llama inducción enzimática, que esta inducción enzimática tiene que ver a estimular a los citocromos P450. Y hay unos que se llama inhibición enzimática, que igual es de los citocromos P450. Aquí es bien importante que ustedes sepan, la hierba de San Juan, que es el que más se utiliza en algunas situaciones, es un proceso de inducción. La hierba de San Juan. Ahorita vamos a explicarlo en un caso para que lo entiendan. Y en de inhibición les preguntan más lo de la toronja. Eso es lo que más les llegan a preguntar aquí con esta parte, cuando les preguntan así que el jugo de toronja, que la inducción, etcétera. Otro que les pueden poner acá es el rábano, que el rábano es de inducción. Fíjense bien, tienes un X paciente que le das X fármaco. Este fármaco hace su efecto durante 12 horas. ¿Qué va a pasar si a ese fármaco que se metaboliza por el sistema de citocromos P450 se le administra con jugo de toronja? ¿Qué pasa cuando le das jugo de toronja a un paciente que tiene esto? El jugo de toronja inhibe el metabolismo. ¿Qué va a pasar? Los efectos van a hacer que prolongas el tiempo de efecto y ya no va a durar 12 horas, ya va a durar 24 horas. ¿Por qué? Porque estás inhibiendo a quien lo metaboliza, ¿vale?
¿Qué va a pasar si tú tienes X fármaco, X paciente, le administras X fármaco que se metaboliza por citocromos P450 y dura su efecto 24 horas, pero a ese le vas a dar hierba de San Juan? ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasará con estos pacientes? Le das X paciente a X fármaco y ese fármaco dura 24 horas normalmente, le das hierba de San Juan. ¿Qué pasa con ese paciente? Con esas concentraciones, ¿se verán ¿Va a iguales? durar menos? ¿Va a ser Dura menos? menos. Exactamente, va a durarse inclusive si hablamos de un metabolismo a la mitad, si bien nos va. Hay muchos pacientes que duran 2, 3 horas y eso se vio mucho con el COVID. El COVID inducía el sistema microsomal y hacía que se metabolizaran más rápido ciertos fármacos y por esa razón muchos pacientes inclusive se nos llegaban a morir. ¿Vale? ¿Preguntas, chavos? ¿Dudas? Por ejemplo, si tuviéramos el caso de una persona con una dosis tóxica y se le diera hierba de San Juan, ¿le ayudaría como para mejorar o empeoraría su estado ya que absorbería con mayor velocidad? Depende mucho. Si el fármaco es sustrato del citocromo P450 y le das hierba de San Juan, por supuesto que lo sacas sin ningún problema. Pero si el fármaco no es sustrato del citocromo P450, de nada te va a servir darle la hierba de San Juan. Ahí tendrías que ver ya específicamente los fármacos. Si el fármaco pasa por el metabolismo de los P450, que era lo que veíamos acá, si pasa por el sistema de P450, que aquí está, por ejemplo, lo voy a regresar tantito, que pasa por aquí, por alguno de ellos, sin ningún problema se va a poder metabolizar. O sea, sin ningún problema. Ahí se metaboliza. Pero si no es sustrato de los P450, no le va a hacer ni cosquillas. Se quedan las mismas concentraciones y no se va. Se queda ahí en lo mismo. ¿Va? Sí, gracias. Ok. ¿Dudas, preguntas, chicos? Aclaraciones. 18 horas. ¿Sí? ¿No? Órale, pues. Entonces, y nos vamos con el último que ya nos faltaba. Se me olvidó. Le estaba haciendo el feo a la excreción. Nos vamos al último parámetro que es la excreción. Ya con eso terminamos y hacemos la integración completa. La excreción va a tener de igual manera factores que lo pueden modificar. Tenemos factores fisiológicos y tenemos factores farmacológicos. Y tenemos factores patológicos, ¿va? De los factores fisiológicos que vamos a tener aquí involucrados, vamos a tener la edad. ¿Qué pasa con la edad? A mayor edad, menor funcionamiento renal. Y si disminuye el riñón o el funcionamiento renal, lo que nos va a hacer es, nos aumenta el tiempo de vida media. Eso quiere decir que el tiempo del fármaco va a perdurar muchísimo más, ¿va? El peso. A mayor peso, mayor adipocito o mayor tejido adiposo. Si hay mayor tejido adiposo, se cacha más fármaco. Por lo tanto, el efecto aumenta, el efecto de tiempo de vida media. ¿Sí? El sexo, fíjense bien. El sexo afecta principalmente a mujeres. ¿Por qué? Porque tienen más tejido adiposo y por lo tanto aumenta el tiempo de vida media. Ahora, el embarazo. El embarazo lo que produce es un aumento del volumen que hay de sangre, por el efecto del volumen de líquidos que estamos teniendo ahí. Si aumenta volumen, nos aumenta el tiempo de vida media. ¿Va? Los farmacológicos, aquí tienen que ver mucho en este proceso. Si el pK del fármaco es alcalino, la orina generalmente es
ácida. Si el pK es alcalino y se encuentra en una orina ácida, tiene una mejor excreción. Pero si el pK del fármaco es ácido y sale en orina ácida, ¿qué va a pasar? Disminuye la excreción. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que fármaco ácido en orina ácida tiene una mejor reabsorción y se regresa a circulación y vuelve a circular, recircula, recircula y recircula otra vez. ¿Va? Y en los patológicos, el que les preguntan más es la insuficiencia renal. Si tienes una insuficiencia renal, ¿qué pasa? No sirve el riñón, no funciona el riñón, se aumenta el tiempo de vida medio. ¿Va? Tiempo de vida medio. Si tienes una insuficiencia hepática, ¿qué va a pasar? Se afecta el sistema enzimático del hígado, disminuye la excreción por vía renal, por vía biliar, por lo tanto, aumenta el tiempo de vida media de los fármacos. Esto sí es importante que lo anoten y que lo tengan bien importante ahí. Aumenta el tiempo de vida media de los fármacos que se excretan exclusivamente por vía hepática. Son pocos, la verdad es que son pocos fármacos que se excreten por vía hepática, exclusivamente. Pero cuando se excretan por ahí exclusivamente y no sirve el hígado, pues de nada te va a funcionar, ¿va? Y pues ya todos los demás que integramos. ¿Alguna duda o pregunta, chavos? Hasta aquí. Ya estamos acabando con esto. Ya vamos a pasar a lo padre, lo bonito, a dinamia. Yo tengo una duda. Dígame. Bueno, si se aumentan los tiempos de vida media, ¿qué efecto tiene en el paciente en sí? Ok. Ok. Recordemos qué es el tiempo de vida media. Viviana, ¿me recordarás más o menos ubicas qué es el tiempo de vida media? Si no lo sabes, no te preocupes. Ajá, o sea, es el tiempo en el que un fármaco alcanza la mitad de su, ¿cómo se llama? ¿Su potencial? No. Ahí vas bien a la mitad. El tiempo de vida media es el tiempo que tarda un fármaco o la unidad de tiempo que tarda un fármaco en disminuir el 50% de su concentración o en absorber el 50% de su concentración. Fíjate bien, fíjate. Me voy a regresar a esta gráfica que es la del tiempo de vida media. Me voy a poner aquí la de orden 1. Voy a hacer un poquito pequeña esta anotación para pasarlo al mismo lienzo. Aquí se queda. Fíjate. En los tiempos de vida media, el tiempo de vida media te habla del tiempo que tarda, ya sea si es el tiempo de vida media de absorción o tiempo de vida media de eliminación. Te habla del tiempo que tarda en eliminar el 50% del fármaco. Si es el tiempo de absorción, tiempo de media de absorción, el tiempo que tarda en absorber el 50% del fármaco. ¿Va? Entonces, fíjate, en una vida media, yo te digo, una vida media tiene un tiempo de 20 minutos. Bueno, está bien. Haces tu grafiquita. Una vida media, aquí lo tienes, vamos a ponerlo como gráfica, espérame. Tenemos aquí fármaco en sangre. Hacemos la gráfica. Fármaco en orina. Porcentaje en sangre. Y porcentaje eliminado. ¿Va? Al tiempo 0, tú vas a tener en el sangre, pon tú 100 miligramos. Bueno, vamos para que sea diferente, 400 miligramos. ¿Va? En orina, pues tienes 0 miligramos porque no se ha eliminado nada. En sangre tienes el 100% de fármaco.
Eliminado tienes un 0%. ¿Va que va, Viviana? Sí. Y en general, para que todos igual repasen este punto. Al primer tiempo de vida media, el fármaco en sangre, según la definición, nos dice que se elimina el 50% de la concentración. ¿Cierto o falso? Creo que es más cierto, ¿no? Si se Sí, elimina el 50% de la concentración, los 400 miligramos bajan a 2. 200. 200. Exacto, muy bien. Y en la orina, ¿cuánto voy a estar teniendo ya de fármaco? Si se me está eliminando por ahí. ¿Cuánto Igual tendré? 200. Igual los Los 200. 200 que se están eliminando. Ahí está. Entonces, en la sangre ya tengo el 50% del fármaco y eliminado tengo el 50% al primer tiempo de vida media. Al segundo tiempo de vida media, ¿qué va a pasar? Elimino la mitad del fármaco, pero del fármaco que me queda. Si tengo 200 y le saco la mitad, me quedan 100 miligramos. ¿Cuánto voy a tener de fármaco en orina? Los 200 más los 100, ya tendré 300 miligramos de fármaco en la orina. Ya se están desechando por ahí. ¿Cuánto fármaco en sangre me queda? Me queda el 25% y en la orina ya llevo el 75%. ¿Va? En la tercera vida media, voy a eliminar la mitad del fármaco, 50 miligramos, y me quedan 350 miligramos ya en la orina. Me voy a quedar con 12.5% y tendré 87.5% eliminado de fármaco. Hacia el cuarta vida media, yo voy a tener la mitad, me quedan 25 miligramos en sangre, tengo 375 miligramos en la orina y tendré 6.25 miligramos en sangre con 93.75% en la orina. ¿Va que va? Y en la quinta vida media, yo me quedaré con 12.5 miligramos, tendré 387.5 miligramos, me quedaré con 3.125 miligramos y estaré teniendo 96.875% eliminado. Esto es lo que hablábamos de las cinéticas de orden 1. La de orden 1 se comporta así, la eliminación de orden 1. Si te das cuenta, es constante. No es no depende de la concentración de fármaco, no depende de sistemas de eliminación, se hace de una manera totalmente independiente. ¿Qué va a pasar si mis sistemas de eliminación se bloquean? Si mi sistema de la orina se bloquea, ya la orina no funciona. ¿Qué pasa con mi tiempo de vida media? Se prolonga. ¿Por qué? Porque aquí no es que no lo esté eliminando, sino que mi riñón no me está respondiendo para eliminarlo. Si antes se tardó, si tú lo pasas en minutos, aquí son 0 minutos, 20 minutos, 40 minutos, 60 minutos, 80 minutos, 100 minutos. Eso porque yo le puse que mi tiempo de vida media era 20 minutos. Pero si mi riñón falla, ya no se va a tardar 20 minutos. Ahora se va a tardar 100 minutos por vida media. Entonces, aquí va 100 minutos, 200 minutos, 300 minutos, 400 y 500 minutos. Si tú lo transformas a horas aproximadamente, te está dando un total esto de 9 horas. Y esto te estaba dando 2 horas aproximadamente. Bueno, hora y media, ¿no? 1 hora 30. Bueno, 40 minutos. ¿Qué pasó con ese tiempo de vida media? ¿Se prolongaron o no se prolongaron? Está en la condición de que falla el riñón. Sí, te prolongo. Se prolongaron. ¿Te quedó claro, Viviana, o todavía no? Buscamos otra manera de explicarlo. Sí, sí me quedó claro. Pero ¿Ya bueno, ahora sí? ajá, mi duda iba más, por ejemplo, si a mi paciente, ese fármaco ya se le eliminó en vez de 100 horas, que es lo ideal, por así decirlo, se le eliminó en 500 horas, ¿no? Pero entonces, que a mi paciente se le elimine el fármaco en 500 horas, ¿en qué le puede afectar? ¿En que tenga que darle más dosis o cómo? Fíjate, aquí ya se te está eliminando en 500 horas, me está diciendo, en 500 horas se elimina. ¿Qué va a pasar si yo antes este fármaco lo daba cada 2 horas, cada 120 minutos? Cuando tu fármaco se acumula,
lo más honesto que puedes hacer, lo más sensato es aumentar los intervalos de dosificación. Porque si tú los sigues dando uno tras otro, sin que se termine de eliminar, lo vas a llevar a concentraciones tóxicas. Vamos a ver una curva. Vamos a ver, cada preguntas son preguntas que nos hacen pensar, ¿no? Que si decimos, híjole, puede pasar, puede presentarse, y sí, ahí está, ¿no? Nuestra curva, tenemos la ventana terapéutica, En un paciente sano nos dice 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Y aquí están las concentraciones, ¿no? Nos dice que normalmente el fármaco se va a comportar así y termina bajando. En este proceso, cuando se prolongan los tiempos de vida media, se ve la gráfica así. Ay, güey, me fui muy alto. Fíjate, pasaron 5 vidas medias, 1, 2, 3, 4, 5. Viene una sexta, una séptima, una octava, etcétera. O sea, de las normalmente, ¿no? Que siempre estaban ahí teniendo como sus horas. ¿Qué pasa con el fármaco? Se prolongó. Tú generalmente, tú le dices, pues aquí le vuelvo a dar otra dosis y lo vuelvo a elevar la concentración y baja. Si tú a tu paciente con la insuficiencia renal le vuelves a dar la dosis del fármaco, ve a dónde lo estás llevando. Este es el rango tóxico, rango terapéutico y rango subterapéutico. ¿Dónde está cayendo la dosis de tu paciente cuando le estás metiendo dosis de más o intervalos aumentados a pesar de que esté alargada la vida media? ¿Qué pasa cuando está la vida media alargada? Cuando está aumentada el tiempo de vida media, en procesos de falla renal, puedes caer en toxicidad. Una medida que tú puedes hacer como médico, porque obviamente te va a tocar pacientes que tengan insuficiencia renal o pacientes que tengan insuficiencia hepática, lo que tú tienes que hacer es aumentar el intervalo de dosificación. Intervalo de dosificación, que esto quiere decir, si se lo dabas cada 2 horas, híjole, ni modo, vato. Espérate esas 2 horas, porque te voy a aumentar hasta cada 12 horas. Te vas a tomar la pastilla cada 12 horas. En lugar de cada 2 horas, cada 12 horas. Muchos médicos lo que hacen es, si está cada 2 horas, lo duplican cada 4 horas. Ahí va a depender mucho del fármaco que tengas y para qué lo vas a usar. Aquí nos vamos a estar nosotros, que te vamos a estar guiando y diciendo, haz esto con este fármaco, haz esto con el otro fármaco, etcétera, 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 ¿no? Que lo vas a ir entendiendo. Otra de las cosas que tú puedes hacer es disminuir la dosis. Si tú a tu paciente le dabas 500 miligramos para tener eso, bájale la dosis. Generalmente se baja a un 40% de la dosis. 4 por 5 son 200, se baja a un 200 miligramos. Generalmente, no es una regla ya como tal rajatabla, pero es una regla que seguimos más o menos como para seguirlo llevando, que es a un 40% de la dosis inicial. Tú le bajas al 40%, si le dabas 500 miligramos, lo bajas a 200. Si le dabas 100 miligramos, lo bajas a 40 miligramos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí se va manejando. ¿Va? ¿Dudas? ¿Preguntas, Viviana? No, ya quedó, gracias. Perfecto, muy bien. Ya para cerrar cinética, chicos, ¿qué parámetros son específicos en cada uno de las fases? Parámetros farmacocinéticos. De los parámetros farmacocinéticos es bien importante que ustedes los tengan considerados, que los tengan presentes, por el hecho de que muchas veces se los llegan a preguntar así como de, ¿y qué había aquí o qué había por acá? ¿Qué parámetro estaba presente? ¿Qué parámetro no estaba presente? Etcétera, ¿no? Que esos son los que llegan a preguntarles directamente en el examen, ya sea departamental, no departamental, etcétera. Aquí en los de absorción, se cerró, perdón, ahorita lo comparto otra vez. Denme un segundo. Ya está compartiendo, ¿no? ¿Ya pueden ver la pantalla, chicos? Sí. Perfecto. Denme un segundo.
Ok. Entonces, en los parámetros farmacocinéticos, ¿qué va a pasar? Aquí vamos a ir directamente al proceso de absorción. Voy a cambiar este por este. En la absorción, el parámetro que tiene que ver es constante de absorción que eso nos indica la posibilidad. La constante de absorción nos indica la posibilidad que tiene una molécula de fármaco en absorberse en X unidad de tiempo. La otra es el tiempo de vida media de absorción, que ya vimos que es el tiempo de vida media, es el tiempo que tarda en absorberse la mitad o el 50% del fármaco, ¿va? Ese es otro parámetro que tenemos ahí en la parte de absorción. ¿Sí, chicos? Vamos a tener como parámetro de la absorción la biodisponibilidad, que también se puede presentar como F o también se puede presentar como área bajo la curva, AUC o ABC. Son parámetros que se encuentran ahí en el proceso de aquí de absorción. ¿Va? Distribución. En la distribución, lo que nos va a hablar directamente es el volumen aparente de distribución y la unión a proteínas plasmáticas. Eso es lo que nos habla, finalmente. ¿Cuánto se unió a volumen, a proteínas plasmáticas? ¿Cuánto tiene de volumen aparente de distribución? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va? De biotransformación, no se puede estudiar solito, sino que se estudia en conjunto de la excreción. Y aquí nos habla de la constante de eliminación, del clearance y del tiempo de vida media de eliminación. Esos van a ser nuestros parámetros farmacocinéticos, que es lo que les pueden preguntar. Oye, el tiempo de vida media de eliminación, ¿de qué viene? Ah, pues ve de la eliminación. El tiempo de depuración o el aclaramiento o el clearance, ah, pues eso es de eliminación. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese proceso. ¿Va? ¿Les quedó claro, chavos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Y esa es una de las cuestiones que se abordan directamente en las prácticas de farmacología, que ya las veremos en la sesión destinada a las prácticas, que veremos ahí todas las prácticas para que no tengan tema con ello. ¿Va? Continuamos. ¿Preguntas? Vamos bien. Vamos bien. Muy bien, Santiago. Listo. Continuamos. Entonces pasamos a uno de los temas que es de los temas estrella. Realmente es uno de los temas que más me gusta mucho. Me gusta mucho abordar este tema porque ya es cuando yo siento que realmente estoy ejerciendo tanto la medicina como la terapéutica, como que estoy haciendo bien mis procesos de dar un fármaco, que ya me siento como en la clínica porque ya sé aquí lo que va a obtener. En este grupo, pues chicos, los que están ingresando nuevos, que están viendo, tenemos diferentes personas, tenemos personalidades de fisioterapia, tenemos personalidades de enfermería, tenemos de medicina, que son los que más predominan en este curso, tenemos que están a la par, sincrónicos, tenemos asincrónicos, los que están ahorita como apenas viendo qué onda con lo del curso y todo ese rollo. Les recuerdo que al finalizar el curso, al finalizar nuestras sesiones, se les dará también constancia completamente a cada uno de ustedes. Se les pedirá un registro específico, que ya lo hicieron creo que con Efren, de su nombre completo, para otorgar la constancia emitida por la autoridad de San Miguel, y de ahí pues tiene valor curricular, les va ayudando también esto. Es un curso tanto de actualización, un curso de llevar conforme al programa departamental de la Facultad de Medicina, y pues finalmente que vayan teniendo esta actualización, ¿va? Entonces, pues continuamos en este proceso que es la farmacodinamia. Para comenzar el proceso de farmacodinamia, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Déjenme cambiar aquí esta parte porque no las moví. Aquí está, listo. Entonces, para continuar, vamos nosotros a definir qué es la farmacodinamia.
La farmacodinámica, vamos a identificarla. Tiene dos formas de definirse. Una es la letanía, ¿no? La que sabemos. La farmacodinámica es la ciencia o la rama, vamos a poner aquí, rama de la farmacología que se encarga del estudio de las reacciones, del estudio entre la interacción fármaco-receptor, y sus consecuencias biológicas. Y sus consecuencias biológicas, ¿va? Otra manera de decirlo muy coloquial es lo que el fármaco le hace al cuerpo, ¿no? Que es lo que ustedes han leído por ahí de la parte de los resúmenes, del aula virtual, de lo que les dicen sus profesores, de lo que ustedes han leído por ahí, por acá, etcétera. Eso es lo que ustedes han leído, ¿no? Que es lo que el cuerpo, lo que el fármaco le hace al cuerpo. Entonces, finalmente, pues esto es bien importante, ¿va? Generalmente este es un tema muy bonito, el cual vamos a ver este proceso. Vamos a identificar primero, chicos, vamos a definir ciertas cosas. Vamos a definir el primer concepto, que es el concepto de receptor. ¿Qué es un receptor? Un receptor se los han explicado en fisiología, se los han explicado en todos estos procesos. Ay, no sé cómo sacar aquí el igual. Bueno, un receptor se define como aquella molécula o macromolécula. ¿Sí se alcanza a ver, chavos? No sé si está bien ese zoom o le hago más zoom. No, se ve muy bien. Ah, ok. Es una macromolécula generalmente de características proteicas. Generalmente de características proteicas, es decir, de proteínas, que al momento que sirve como transductor de señales. Transductor de señales, ¿va? Estas lo que nos van a permitir es mediar cambios físico-químicos y fisiológicos en el organismo a través de la interacción con el fármaco. O más bien gracias a la interacción con el fármaco. Gracias a la interacción con el fármaco. ¿Qué puede ser un receptor? Un receptor, chavos, puede ser todo básicamente del cuerpo humano. Al receptor también lo podemos considerar o le podemos llamar diana terapéutica. ¿Han jugado el de los dardos? Cuando avientan el dardo. El círculo del medio. Ahí está el circulito. Otro circulito. Otro circulito. Y el punto central. El punto central, eso se llama diana. Es decir, es el objetivo a donde yo quiero llegar. Quiero aventarla, quiero caer ahí. La diana terapéutica es el target. También se le conoce así como target farmacológico. Es a donde yo quiero llegar. ¿Qué van a hacer las dianas? Vamos a tener un montón de cosas que pueden ser dianas farmacológicas. Vamos a tener los primeros, van a ser los canales iónicos, que tenemos dos tipos de canales iónicos. Esto es más como fisiología, más que farma, se siente como fisiología, que son activados por ligando. Y hay unos que son activados por voltaje. Ya los estudiaremos también. Tenemos otros que son metabotrópicos, que son los receptores acoplados a proteínas G. Receptores
acoplados a proteínas G. Y aquí vamos a tener 3 tipos de proteínas G. GQ, GS y GI, que espero que nos dé chance hoy las vemos. Receptores acoplados a proteínas G, tenemos las enzimas, tenemos receptores nucleares, tenemos también por ahí metidos receptores de tirosina sinasa, tirosina sinasa, que ya los estudiaremos, que existe tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Ya veremos, ya los veremos más al ratito. Esperemos que nos dé chance hoy los vemos, si no, pues ya los estaremos viendo en nuestra próxima sesión para poder tenerlos, ¿va? Tenemos otros que son los transportadores, que ahí van a ser, no sé, los transportadores de sodio y potasio. Podemos tener ahí bombas también nos pueden afectar ciertas bombas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va? Entonces, pues todo puede ser una diana farmacológica, si se dan cuenta. Aquí, chicos, es muy importante que ustedes, por favor, sepan diferenciar en dónde se encuentra cada receptor. Los canales iónicos se van a encontrar, vamos a poner los de membrana. ¿Les parece que los pongamos acá al lado izquierdo? Ponemos membrana celular y los subrayamos con verde, ¿va? Los que están en membrana son los canales iónicos, los receptores acoplados a proteínas G. Transportadores, por supuesto que son de membrana y las bombas van a ser de membrana. Los receptores de tirosina sinasa también son membranales. Y los otros que están son los citosólicos. Y estos vamos a subrayar con azul. Esos van a ser las enzimas y van a ser receptores nucleares, que ya los estaremos viendo en su momento. Generalmente luego a veces les llegan a preguntar este tipo de cosas y sí se sacan de onda y dicen, ¿qué pedo? O sea, que me están preguntando en este momento y pues sí, no manches. Pero pues así de sencillo tú dices, pues los de membrana son la mayoría, los citosólicos van a ser la minoría, ¿va? Entonces, ¿dudas con esto? ¿Hay alguno que digan, oye, te falta este? Según yo, no me falta ninguno, según yo. Pero si ustedes dicen, te faltó este, vemos si entra o no entra. ¿Vamos bien? Los receptores que son catalíticos. Catalíticos, estos van a entrar dentro de los catalíticos entran entre los iónicos y los de tirosina sinasa. Recuerda que catalítico quiere decir su función que tienen, que van a hacer van a fosforilar, van a romper, van a hacer algo. Pero esos están asociados directamente a un canal iónico o a un metabotrópico, que serían ya los acoplados a proteínas G. Pero como tal, unos como separados, muchos autores no lo meten, otros sí, pero para no hacer feo, vamos a ponerlos, ¿no? Catalíticos. Que los catalíticos generalmente son de tipo membranal, ¿no? Pero están asociados ahí entre los iónicos, entre los canales iónicos del ligando y voltaje y los receptores acoplados a proteínas G. ¿Algún otro que digan, híjole, te está faltando? ¿No? Bueno. Vamos entonces a definir las características que tiene un receptor. Un receptor va a tener ciertas características que ustedes las deben de tener. Una, vamos a definir lo que es la selectividad. La selectividad de un fármaco, chicos, es esa propiedad o es esa característica, vamos a ponerlo como propiedad de un fármaco, para poder unirse de forma preferente a una estructura biológica. A una estructura biológica, ¿va? También la podemos decir que es el grado en que un fármaco actúa sobre un sitio determinado con respecto a otros sitios.
Aquí ustedes lo podrían asociar, no sé, con el aspecto de que, es que yo sé que si a mi novio le agarro la mano, pues híjole, me suelta el billullo. O yo sé que si le beso el cuellito, pues ya valió queso, ¿no? O yo sé que si le agarro la cabeza, se enoja. O yo sé que si esto es lo demás. Eso es selectividad. La propiedad que tiene un fármaco es poder unirse a un sitio específico y no unirse a otro. Si ustedes ven en los modelos de los fármacos, tenemos el sitio. Recuerden que tenemos todos la llave cerradura, que tenemos el sitio activo y tenemos sitios moduladores. Aquí lo que trata de hacer la selectividad es que el fármaco se una al sitio activo específicamente, que no busque otro sitio, que llegue ahí donde tiene que llegar. Esa es la selectividad, ¿vale? Vámonos con el otro que se parecen mucho, pero no es lo mismo. Suenan parecido, pero no. La especificidad. La especificidad es la capacidad del receptor de discriminar una molécula de otra. Escribí todo feo. Es que no estoy viendo acá, estoy viendo del receptor de discriminar una molécula de otra, aunque la estructura sea muy similar. ¿Va? Ahí es de que este proceso, ahí ustedes pueden decir, no sé si han visto los programas de hoy son pareja, todo ese rollo. En este punto donde tú digas, te tapan los ojos y tú por el aroma eres capaz de reconocer a tu tóxico o tu tóxica. Dices, esto huele a tóxica, esta es mi tóxica, este proceso. O sea, por el aroma, esa es la especificidad. La capacidad que tienes tú como receptor de poder decir, esta es mi tóxica y a esta me tienen que unir. O este es mi tóxico y a este me tengo que unir. O esta es mi tóxica y a este me tengo que unir. Esa es la especificidad. Mientras que selectividad es una propiedad del fármaco. Que quede claro, la selectividad es una propiedad que es exclusiva del fármaco, mientras que la especificidad es una propiedad del receptor. ¿Va? La selectividad, yo sé a dónde me uno. Y la especificidad, yo sé con quién me dejo unir. Quién dejo que me monte como receptor y quién dejo que no me monte como receptor. ¿Queda claro, chavos? La diferencia entre selectividad y especificidad. Sí, profe. Vale. Una tercera propiedad que tenemos que ver es la afinidad. La afinidad es esa probabilidad de que se produzca o se dé la unión fármaco con el receptor. Ahí es donde tenemos que ver que sí se una. Ahí decimos, híjole, sí se va a unir, no se va a unir. Sí se une, no se une. ¿Esa tiene afinidad por unirse? No tiene afinidad, no se une. ¿Va? La última propiedad que tenemos que estudiar es la de actividad. Actividad intrínseca. La actividad intrínseca o la eficacia intrínseca, que está mal dicho aquí como concepto, pero muchos lo llegan a poner, se los pongo para que no lo... Eficacia intrínseca y no tengan como tal broncas en identificar los conceptos que si son separados o son iguales, van igual. Esta es la capacidad de producir una reacción físico-química después de la unión con el receptor, de la unión fármaco-receptor. O sea, ya te uniste, ya te montaste, ¿das respuesta o no das respuesta? No, pues que sí. Entonces ahí todo ese proceso va a estar, ¿va? ¿Dudas, chicos, o preguntas con esta parte entre actividad intrínseca, capacidad intrínseca, afinidad, especificidad, selectividad, todo esto, o queda claro? Queda claro, profe. Perfecto. Ahora, todo esto parte del concepto bioquímico del modelo llave-cerradura. Modelo llave-cerradura. El modelo llave-cerradura nos dice, toda llave
tiene su recíproco, tiene su cerradura específica. Si tú ves, esta es mi cerradura, ¿va? Que aquí se habla como de una enzima, pon tú. Si tú tienes tu cerradura y tú checas, ¿este encaja aquí? ¿Encaja? No, Pues no todo. ¿Este encajará? Sí. ¿Ya sí, viste? Entonces, este proceso en el cual el receptor es capaz de discriminar entre los dos se llama especificidad, ¿verdad? Esto es lo que se llama modelo llave-cerradura, que tiene que haber cierta especificidad para que se pueda dar el proceso de efectos. ¿Va? Efectos fisiológicos. Recuerden, por favor, chavos, que un fármaco no va a crear efectos nuevos, solamente los va a potenciar o a disminuir. Y estos efectos, cuando se montan directamente, cuando el efecto nos da el efecto total de la molécula endógena, va a recibir un nombre. En farmacología, específicamente en farmacodinamia, caen en el concepto de agonista. Un agonista es aquel fármaco que nos demuestra el efecto total de la molécula endógena. A esto también se le conoce como respuesta normal. ¿Va? Por otro lado, vamos a tener cuando nos produce un efecto parcial. Un efecto parcial. O sea, nos deja tener un efecto, si no está el efecto, sí tiene como tal el efecto que está produciendo, pero no la misma cantidad. Entonces, un efecto parcial, cuando tiene un efecto parcial, se le llama agonista parcial, ¿vale? Cuando el fármaco tiene un bloqueo, que se les bloquean como tal, que ya no está funcionando o no lo reduce, cuando bloquea el efecto normal, se le va a llamar antagonista. Que el antagonista, vamos a ver que existen dos, chavos, pero eso lo vemos en farmacometría. Ya la próxima sesión, si Dios quiere y nos da chance, ya lo estaremos viendo lo que es la cuantificación del efecto farmacológico. Y ya la próxima semana estaremos viendo, pues ya fármacos, ya estaremos viendo ya directamente inflamación, dolor de cabeza, todo eso. El antagonista se clasifica en no competitivo, en competitivo, y en el no competitivo se clasifica en dos, irreversible y no reversible. Perdón, irreversible y reversible. ¿Va? Muy bien. Vamos a estudiarlo desde el punto de vista químico. Vamos a tener acá, tenemos un agonista total, un agonista parcial, un antagonista. De momento hablaré de los antagonistas como generales, ¿va? No voy a decir antagonista irreversible, no reversible, competitivo, no competitivo, ya que eso se ve específicamente en farmacometría. Pero para esta tabla sí lo voy a poner nada más como antagonista. Sí me sirve de efecto, ¿va? Vamos a ver acá. Vamos a graficar una cosa que se llama efecto. Vamos a poner aquí afinidad. Y vamos a poner acá la de actividad intrínseca. Fíjense bien, esta tablita, tatúensela, apréndensela,
y de verdad estas preguntas las van a poder resolver sin problemas. O sea, a la primera la pueden resolver. Por favor, si me pueden ayudar, si quieren participar, no hay problema, estaría muy bien. Si no participan, también no hay problema. Si se equivocan, no hay problema. Aquí todos estamos para equivocarnos, todos estamos para aprender. Un agonista total que me está haciendo el efecto, vamos a poner el ejemplo de que tengo una llavecita. Tengo aquí una llave, aquí está su llave, y aquí está saliendo, ¿va? Yo, Luis, en este proceso soy el ligando endógeno. El ligando endógeno me abre la llave. Y al abrirme la llave, de una sola vuelta, me llena la cubeta de agua. ¿Va? ¿Queda claro? Le di una vuelta y abre y llena la cubeta de agua. Me saca 4 litros de agua. Esto como ejemplo muy arcaico. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. Ok. Ahora, viene mi agonista total. Alguien me va a ayudar. Alguien dice, ¿sabes qué, Luis? Tú que estás cansado, como ligando endógeno, no estás funcionando, ya estás dando el viejazo, te voy a dar la ayuda. Llega mi agonista total. Mi agonista total me dice, ¿sabes qué? Yo llego y también le doy una vuelta a la llave, mi agonista total, y pues me llena también de agua el balde y me da los 4 litros. Mi agonista total, les pregunto, ¿el efecto es el mismo que estoy haciendo yo como ligando endógeno? ¿Estoy llenando el balde de agua? La personita que llegó a ayudarme al abrir la llave, ¿llenó igual el balde de agua? ¿En una sola vuelta lo llenó? Sí, tiene el efecto al 100%. ¿Tiene afinidad? ¿Se unió al receptor? ¿Se une al receptor? El receptor es la llave. ¿Se está uniendo? Sí, por Pues supuesto. sí. ¿Tiene afinidad? ¿Hay actividad intrínseca? ¿Ocurrió algo después de que abrió la llave? Sí, también. Entonces, un agonista total tiene el efecto al 100%, tiene afinidad y tiene actividad intrínseca. ¿Va? Vamos a ver un agonista parcial. Un agonista parcial, ¿qué sucede? Llega alguien más chiquito, llega un niño de un agonista parcial, llega un niño de 2 años y me dice, oye Luis, te voy a ayudar. Yo abro la llave, le da media vuelta. Pues obviamente con media vuelta, nada más me llenó el balde, 0.200 litros, o sea, bien poquitito. ¿Tiene el efecto total? No. Su No. efecto se está graficado más del 1%, pero menos del 100%. ¿Va? Quiere decir que su efecto es más del 1%, me está produciendo algo de efecto, pero no me está alcanzando el 100% de eficacia que debo de tener. ¿Va? ¿Tiene afinidad al receptor? ¿El niño logró mover la llavecita? Sí, por Sí. supuesto. ¿Tuvo actividad intrínseca? Sí. Pero lo que faltó fue el efecto. El efecto fue menor. Ahora, un antagonista. Me llega alguien que en lugar de darle vuelta a la llave a la derecha, me lo hace a la izquierda para cerrarla más. Llega alguien con una fuertota antagonista y me cierra la llave. ¡Chas! ¿Tiene efecto? No. ¿Hay salida de agua? No, 0%. Es lo que va a caracterizar a un antagonista. ¿Hay afinidad? ¿Se logró unir a la llave el antagonista? Pues sí. ¿Sí? ¿Hay actividad intrínseca? No. No. Esa es la diferencia, chavos. Y ustedes lo que tienen que guardarse y tatuarse muy bien. Un antagonista no carece de afinidad porque debe de tener la afinidad para que pueda unirse al receptor, pero lo que no tiene es actividad intrínseca. No produce ningún efecto al unirse al receptor. ¿Va que va? ¿Dudas o preguntas, chavos, con esto?
Todo claro. Perfectísimo, chicos. Pues son 10 para las 7. ¿Cómo ven? ¿Le seguimos o ya lo vemos en la próxima sesión? Ahorita el primero que vamos a ver, yo digo que empecemos con proteínas G. Yo digo, no sé ustedes, pero también depende de ustedes qué digan. Si empezamos o ya empezamos con la próxima sesión. Pues por mí no hay problema que siga ahorita, pero pues también lo que diga la mayoría. Sí, como ustedes ven, chicos. No hay tema. Vamos bien en tiempo, vamos muy bien. Ustedes digan o los desgloso el otro concepto que nos falta. Algo rápido, para que sean las 7. ¿Les parece? Algo rápido y terminamos. Ok. Vemos interacción de receptores. Vamos a ver como tal el sitio de unión. Nosotros al momento de estudiar el receptor, vamos a estudiar que el receptor tiene... Ay, güey, me fui al revés. Dejé aquí. Vamos a ver que el receptor tiene un sitio que se le conoce como sitio activo. Al sitio activo del receptor se le va a llamar sitio ortostérico, ¿va? Sitio ortostérico. ¿Qué quiere decir? Que ese sitio es el sitio que está activo. Ahí es donde va a poder hacer como tal su unión, ¿va? Pero el mismo receptor puede tener sitios moduladores, sitios que modifican la actividad. Los sitios que se llaman moduladores de la actividad biológica, se le van a llamar sitios alostéricos. Entonces, cuando yo les hable de un sitio alostérico, habla de un sitio lejano al sitio activo. ¿Va? Mientras que el sitio ortostérico habla del sitio donde se encuentra la actividad como tal aumentada. Ahí es donde yo puedo unirme directamente, es donde se une generalmente aquí el ligando endógeno. Aquí se une el ligando endógeno. Ahí es donde va a estar. ¿Va? ¿Dudas o preguntas, chicos? Con este proceso. No, profe. Esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando se une el ligando al sitio activo o cuando se une un antagonista, si tú aumentas el ligando, ese ligando aumentado lo que puede hacer es desplazarlo. Lo desplaza para que se pueda quitar el bloqueo. Eso lo veremos con los antagonistas. Fíjense. Si nosotros tenemos este esquemita, vamos a usarlo por acá. Fíjate, ahí. No, por acá. Vamos a despegar. Tengo aquí. Y fíjate, se me une un antagonista. Y aquí voy a empezar con procesos. Se me une un antagonista. El antagonista. El antagonista se está uniendo a un sitio activo. Cuando el antagonista se une al sitio alostérico, se habla de un antagonista competitivo. ¿Por qué? Porque está uniéndose al sitio ortostérico. Porque haz de cuenta, el antagonista, ¿qué dijimos que el antagonista tenía? ¿Tiene eficacia? Bueno, también usamos el término eficacia. ¿Tiene afinidad?
Sí, sí tenía Decíamos afinidad. que sí. ¿Actividad intrínseca tiene? No. No, ¿No? Entonces, hagan de cuenta que este es como el güey que no se va. O sea, que está ahí contigo, no deja ni que entre alguien, ni se sale. O sea, nada más está ahí como dándote ilusiones de que sí, vamos a andar, pero ahorita no le des el sí a alguien más. O sea, ni sale ni deja que entrar, ni disfruta ni disfruta, ni come ni deja comer. O sea, ese es el antagonista, nada más está ahí bloqueando el sitio. Para nosotros superar ese bloqueo que está dando, tú le puedes pegar, pon tú que este es un receptor de adrenalina. Para superar ese proceso, que sería el receptor, vamos a poner muy arbitrario, el beta 2, y está el antagonista, tú tendrás que aumentar la concentración de adrenalina. ¿Para qué? Para que tanta concentración de adrenalina termine por desfasar al antagonista. Supera al antagonista y le diga, órale, quítese, váyase de aquí. Y es cuando todo tu ganado lo logra desplazar. Por eso se le dice antagonista competitivo. ¿Por qué? Porque puede competir o compite con el ligando endógeno. Y entonces aquí, cuando aumenta el ligando endógeno, ese ligando endógeno desplaza al antagonista y queda libre el sitio activo. ¿Quedó claro, chavos? sí, ¿Sí? profe. Ok. Entonces, aquí si nosotros lo comparamos, fíjense bien, nosotros ponemos ahora, ponemos ahora a lo que va a ser cortar, pegar, ay, no me sale. Tenemos ahora acá, que el antagonista no va a ser un antagonista que se una al sitio activo. Fíjense. Acá se me está uniendo mi adrenalina. ¿Ya vieron? Se me une mi adrenalina en el sitio activo. Pero me llega un antagonista por este lado. El antagonista se une al sitio alostérico. Cuando ustedes creen que si aumento la adrenalina, podré reactivar a ese receptor, hagan de cuenta cuando el receptor, tenemos aquí receptor. Este tipo, perdón, antes de poner la fórmula, este tipo de antagonista se le llama antagonista no competitivo. Cuando el fármaco o el receptor se une a un antagonista no competitivo, está totalmente inerte. Y cuando está esto, y a pesar de que se le una su ligando endógeno, sigue muerto. ¿Por qué si yo aumento la concentración de adrenalina, no se vuelve a activar? Aquí yo estoy tratando de aumentarla, la sigo aumentando. La sigo aumentando, la sigo aumentando. Esperen. Ah, chihuahua. Aquí sigo aumentando y sigo aumentando adrenalina. ¿Por qué? A pesar de que la sigo aumentando, no se activa el receptor, porque sigue inactivo. Por el Porque si hecho, ven en simultáneo los dos ligandos. deja tú que esté simultáneo los dos ligandos, porque no estoy bloqueando el sitio activo, Santiago. ¿Ya viste dónde estoy bloqueando? Estoy bloqueando en un sitio que no es el activo. Estoy bloqueando un sitio que se llama sitio alostérico, que es este sitio de acá, este que pusimos acá. ¿Ya viste?
está lejano del sitio activo. Yo por más de que le meta ligando del sitio activo, no voy a poder desplazar. ¿A quién desplazo? ¿A quién voy a desplazar la adrenalina? La adrenalina no se puede unir a otro sitio. La adrenalina se puede solamente a su sitio activo. Solo a su sitio activo. No puede unirse a la patita, al bracito, a la manita. Solo se puede unir a la boquita. A la boquita se puede unir la adrenalina. Pero sí en la mano tiene el antagonista que es no competitivo. Ahí se está uniendo. Entonces, por eso le llaman no competitivo a este tipo de inhibición, porque es no superable. Aquí, por más de que tú metas y le metas ligando endógeno, jamás se va a desplazar. Tienes que esperar a que por tiempo de disociación se vuelva a separar. Ahí sí dependes mucho de pues, qué tan fuerte fue la unión o que le metas un antídoto, que le metas un desplazante de esa unidad. Y eso lo veremos en placa neuromuscular, cuando veamos los despolarizantes y los no despolarizantes. ¿Va que va? ¿Preguntas, chicos, o dudas? ¿Qué es lo que está acá? ¿No? Yo me quedé con el pendiente de si, por ejemplo, en el caso del antagonista competitivo, también necesitamos una cantidad mayor para desplazar al ligando endógeno o con que nada más haya un par de moléculas ya lo desplaza. Con el antagonista que es competitivo, con que metas uno, te va a bloquear el efecto. Ya el cuerpo, para tratar de recuperarlo, para tratar de volver a tener ese receptor, produce más ligando endógeno, que son los fenómenos de tolerancia y taquifilaxia, que los veremos al finalizar este bloque de farmacodinamia, que es taquifilaxia, tolerancia y tolerabilidad y adaptabilidad. Que ya dice, pues con uno me bloquea, pues ahora te vas a esperar y con 3 o con 4 o con 5 me vas a bloquear. O sea, esos son los que van a suceder. Pero cuando tú metes el fármaco de primera instancia, vamos a poner un ejemplo ya con fármacos específicos. Metes el fármaco en el competitivo, metes propranolol, que es el propranolol, es un antagonista beta 1 adrenérgico, bloquea directamente ese, con uno que metas te bloquea el receptor. Ya el cuerpo tendrá que producir más adrenalina o producir otro receptor o producir 19 más horas. ¿Va? Y ya con ese bloquea todo ese proceso. A diferencia de los no competitivos, que ahí tú tienes que poner moduladores diferentes. En este caso podría estar, en este bloque que vemos, es el clonazepam. Clonazepam es un agonista alostérico. Es que no está en la parte alostérica, pero el clonazepam lo que va a hacer es estimular los receptores de GABA a través de los canales de cloro y los va a abrir de un lugar diferente al activo. Para poder llegar al proceso de tolerancia o para poder evitar la drogadicción por clonazepam, usamos un antídoto que es el flumazenilo, que ya veremos ese proceso cómo lo da. ¿Va? Sí, gracias. ¿Dudas, chicos, o preguntas con esto? No, pero ¿No? Perfectísimo, chicos. Pues bueno, si no hay dudas, nos vemos en la próxima sesión. El día viernes, chavos, no puedo verlos. Tengo una situación que tengo que salir de ver unas cosas. ¿Quieren que les dé la clase el día de mañana o se las doy el jueves? ¿Cuándo les quedaría mejor? ¿Mañana o el jueves, chicos? ¿O lo vemos en el grupo de WhatsApp? Ustedes digan. para mí cualquier día, profe. Igual cualquier día. ¿Cualquier día? Ok. ¿En el mismo horario les queda de 5 a 7 o quieren de 4 a 6? O igual lo vemos en el grupo de WhatsApp. Ustedes digan. Sí, yo creo que en el grupo de WhatsApp. Es que los jueves sí puedo, pero tengo clase hasta las 3. Entonces, si me conecto a las 4, tal vez no podría, porque es en lo que alcanzo a llegar a mi trabajo. Quizás 5. No te preocupes, no te preocupes. Entonces los vemos ahí por WhatsApp. Yo digo que yo creo que de 5 a 7 estaría bien. ¿Vale? Vamos bien, chicos. Déjenme cerrar la grabación para que empiece a cargarse. Y ya ahorita en media hora aproximadamente ya lo